Bondadoso Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reunidos a través, Señor, de esta reunión virtual, Padre Santo, que tú has permitido, Señor, reunir estos ministros, Señor, para tocar temas, Señor, de tu palabra. Y estamos agradecidos, Dios eterno, bondadoso Padre Celestial, de que tú nos permitas a través de este medio, Señor, reunirnos, Señor, y, Señor, entrar, Señor, a través de tu palabra, comunicarnos, Señor, y, Señor, Padre Santo, que tú alimentarás a cada uno de nosotros, Señor, por esta palabra que tú has enviado en este tiempo final, Señor, y estoy muy agradecido de ser parte de este grupo, Señor. Bendice, Señor, y háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor, qué es lo que deseas, Señor, que sepamos hoy. Padre Santo, bendícenos, Señor, y bendice cada ministro, sus congregaciones, sus iglesias, Señor. Padre Santo, utiliza las bocas, Señor, utiliza, Señor, a cada uno de los ministros, Señor, para que podamos aprender, Señor. Todos estamos, Señor, para aprender, Padre Santo. Padre bendito, te lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios Muy bien, los mis bendiga. hermanos, en esta tarde pues hemos decidido pues en esta reunión hacer preguntas y respuestas sobre la pluralidad de ancianos. Entonces, estas preguntas pues se le envió al hermano Enrique, pues creo que ya está listo mi hermano Enrique para las respuestas. Y según el tiempo, hermano Enrique, pues dará lugar también a los hermanos que hagan sus preguntas directamente también. Amén, mi hermano Enrique. Muy bien, Amén. entonces, adelante, mi hermano Enrique, que Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga por concederme este honor de hablar a mis hermanos en Cristo. Supongo que se me escucha bien, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Bien, yo he recibido cinco preguntas en relación al tema de la pluralidad de ancianos o presbiterio, ¿verdad? Que ya hemos comentado, los que hemos estado estos dos lunes. Y yo estoy contento porque si alguna de las preguntas que se me han hecho, más quizá alguna que surja en el camino y no sé responderla bien, o me deje algunas cosas importantes, decía que estoy contento porque hay hermanos en el grupo que pueden ellos ayudarnos, ¿verdad? Y responderlas también, no digo igual, aún mejor, por supuesto. Por lo tanto, estoy tranquilo en ese aspecto, ¿no? Si en algo me equivoco en las respuestas a estas 5 preguntas primero, que ahora voy a leer, pues algunos de ustedes, hermanos, ministros en Cristo y demás, pues pueden corregirme o instruirme o aún decir que estoy errado porque, ¿verdad? Nadie conoce o sabe toda la verdad, todas las cosas, de todas las cosas, ¿no? Todos estamos aprendiendo, como ha dicho el hermano en su oración. Bueno, la primera pregunta de estas 5 que me han mandado por WhatsApp esta semana dice: ¿por qué el hermano Branham dijo que las elecciones para pastor se deberían hacer todos los años? Perdón. Y la iglesia puede quitar el pastor si la iglesia quiere. Repito la pregunta. ¿Por qué el hermano Branham dijo que las elecciones para pastor se deberían hacer todos los años y la iglesia puede quitar el pastor si la iglesia quiere? Bueno, me hubiera gustado comprobar esa afirmación con la cita correspondiente acerca de que las elecciones para pastor o para confirmar el pastor que ya hubiera se hacían en el tabernáculo Jeffersonville. Yo francamente les confieso que lo desconozco. Si hay alguien que lo sepa, luego después puede responder la primera pregunta para no interrumpirnos más que nada, ¿verdad? Entonces, como yo no la tengo, no puedo afirmar ni desmentir.
No obstante, la idea que yo tengo personalmente, o la impresión acerca de esto, se debe a ciertas tradiciones en algunas iglesias bautistas o de origen bautista. No sé en la época del hermano Branham cómo era, pero ellos renovaban los cargos de las iglesias por votación popular a mano alzada. Hay que tener en cuenta que las iglesias de origen bautista, como era la del hermano Branham, tenían o luchaban, digamos, se esforzaban por tener una mesa directiva, ¿verdad? Estaba el pastor, el copastor, y algunos hermanos considerados dignos para estar ahí. Digamos que era la mesa directiva gobernante, ¿no?, de esa iglesia local, en ese lugar que fuera, la ciudad o el pueblo, el lugar que fuera. Entonces esa mesa que conllevaba un pastor, un copastor y otras personas, se renovaba, decía, o se confirmaba o no cada año, y en ciertas iglesias cada cierto tipo de años. No obstante, lo importante, o una de las cosas muy importantes, es que la soberanía de la congregación era lo fundamental. O sea, la soberanía recaía sobre la asamblea. Hay que tener en cuenta que este tipo de gobernarse tan democrático, digámoslo así, o republicano, como queramos llamarlo, vienen de gente que salían de la persecución, ¿no? Cuando los hermanos llegaron a Plattsburgh, cuando huyendo de las tiranías de la monarquía inglesa y de otras de Europa, pues fueron a América del Norte, en este caso a Estados Unidos, otros a Canadá, y allí ellos se sentían libres, y todo lo hacían por votación, ¿verdad? Entonces, los que perdían la votación, pues iban con todo, con los que habían ganado, ¿no? Entonces mantenían esa unidad. Esto es tanto para lo social, lo político como lo religioso, era la costumbre. Y así fue hasta la Constitución de los Estados Unidos, ¿verdad? Digamos que el sentido común prevalecía, ¿no? Ese librito que escribió Thomas Paine, ¿no?, llamado El sentido común, que tanto éxito tuvo y tanto contribuyó a la buena marcha de esa preciosa Constitución de los Estados Unidos, que en mi opinión, entre paréntesis, pues no ha salido otra que se le iguale, ¿no?, con esa separación de los poderes, con la independencia judicial, aunque luego, pues claro, ha entrado otro tipo de cosas que no son tan buenas, ¿verdad? Pero originalmente es una verdadera democracia. Pero volviendo al tema, ellos se manejaban de esa manera desde que se sentían libres en una tierra tan grande y tan inmensa, ¿verdad? Y eso fue de generación en generación, hasta que nació el hermano Branham ya a principios del siglo XX, ¿verdad? En mi humilde opinión, estimados hermanos en Cristo y consiervos, yo entiendo que el cargo de pastor, después de que ha tenido un tiempo que ha sido probado por la asamblea, en el sentido espiritual, probado espiritualmente hablando, si ese pastor o candidato reúne las condiciones requeridas de las Escrituras, y quizá por la idiosincrasia, la forma de ser de esa iglesita o esa iglesia en particular, ¿verdad? Si pasaba la prueba, pues era constituido pastor, era confirmado, primeramente por el Señor del rebaño, que es el Señor de la iglesia, y luego por la asamblea. Si la iglesia lo reconocía como su pastor,
debería seguir ejerciendo su servicio en la iglesia junto con los demás ancianos o ministerios de esa misma iglesia, si los hubiera o hubiese, ¿verdad? Así de sencillo. Yo creo que esto es lo más parecido a la guía que nos dan los Hechos de los Apóstoles, las epístolas y las mismas enseñanzas del Señor Jesús, ¿verdad? Porque ellos lo tomaron de un modelo. Recordemos el modelo de las iglesias del primer siglo era Jerusalén. Y luego más tarde también Antioquía de Siria, donde salió el apóstol Pablo como misionero junto con Bernabé. Oiga el Señor. Es una respuesta corta porque la pregunta habla de elecciones anuales. Y el hermano que la haya preguntado, que no sé quién es, pero no importa, afirma que era anualmente. Que el hermano Branham así lo dice. Bueno, pues me gustaría saber dónde está eso. Más que nada, para ver el contexto también. Muchas veces las afirmaciones son así y no hay que darle más vueltas. Pero hay afirmaciones del hermano Branham o cualquier hermano en general en la misma Biblia. Podemos ver afirmaciones que aparentemente dicen algo, ¿verdad? Pero luego en el contexto hay algo más, ¿no? Que nos pueden enriquecer. Gloria al Señor. Entonces quédense con esa pregunta y si quieren, o ahora, hermano Freddy, pueden responderla. No, hermano, adelante con la siguiente pregunta porque el hermano no está aquí. No está presente el hermano que hizo esa pregunta. Ah, correcto. No obstante, gracias, hermano Freddy, gracias. No obstante, repito, si luego alguien quiere agregar algo, por favor, hermanos, pues estamos aquí todos para aprender. Amén. La segunda pregunta de estas 5 dice, ¿por qué el hermano Branham, cuando se iba para África, él dijo que el pastor de allí en adelante sería el hermano Neville? Sabéis que se escribe Neville, se pronuncia más o menos Neville, Orman Neville. Entonces dice que iba a ser pastor de allí en adelante. Ahora, tenemos que enfocarlo todo esto en relación a la pluralidad de ancianos, obviamente. No sé cuál es la intención de la pregunta, porque ¿qué significa esto? Dijo el hermano Branham que de ahí en adelante sería el hermano Neville. Eso afirma este hermano en esta pregunta. Vamos a ver la respuesta que yo he dado, la más breve. Yo sé, o trato de leer y estudiar, que cuando el hermano Branham fue a África, estamos hablando de su primera visita, ¿verdad? Porque la última creo recordar que la hizo ya en el año 65. Pero esta visita fue junto con diferentes ministros, como el Master Bosworth, y otros que le acompañaban en la administración de las campañas que iban a hacer en África, es decir, en Sudáfrica, sobre todo en la ciudad del Cabo, que es la ciudad principal de ese país africano, Sudáfrica, al final lo que se llama el Cuerno de África, ¿no? No, mejor dicho, es abajo, el Cuerno está en el este, disculpe. Bueno, ustedes han leído, ¿no? Un profeta visita el África y luego fueron a la India, etcétera. Ahora, estamos yéndonos, no sé con la exactitud, pero más o menos en el año 1953, 1954 aproximadamente. ¿Correcto, hermanos? Entonces, en esa fecha, un poco después, en el año 158, como lo vimos en el último estudio que hicimos acerca de cómo evolucionó el hermano Branham en relación
a implantar en su iglesia, ¿no? La iglesia de la cual era pastor principal honorario, el tema del presbiterio conforme a los hechos de los apóstoles, etcétera, y las cartas del apóstol Pablo. Pues allí, en ese año del 58, vemos que el hermano Neville es considerado pastor adjunto. Es decir, siendo el pastor principal el hermano Branham, él era pastor adjunto, ¿verdad? Entiendo yo a la pregunta que el hermano, o quien haya sido, o hermana que ya ha hecho esta pregunta, pues si él lo dijo está bien, ¿no? Pero sabemos que los pastores tienen que ser renovados y confirmados por las asambleas. No porque lo diga un apóstol o lo diga un profeta, sino la asamblea. La asamblea tiene que ordenar y confirmar sucesivamente, quizás a lo largo de varios años, no lo sé exactamente, hermanos, ese cargo o esa función. Aunque suene un poco extraño, pero lo pongo como ejemplo, recordemos que el pastor es un funcionario de la iglesia. Le sirve a la iglesia. Igualmente que otros ministerios y oficios, ¿correcto? No es su iglesia. Él sirve a la iglesia. El otro día hablaba yo con un pastor acerca de los púlpitos, ¿no? Y se oye de vez en cuenta, pues yo mi púlpito se lo cedo a quien yo quiero. Pero nos olvidamos de algo. Aunque es cierto, literalmente algunos pastores que yo conozco hicieron su púlpito, ¿no? Su caja para ponerlo en el estrado, normalmente más alto que la congregación, y digamos que ellos mismos lo han fabricado porque les gusta la carpintería o por lo que sea. Y en ese sentido es su púlpito, pero en el sentido espiritual el púlpito no es del pastor. Le dije yo a este compañero de ministerio, dije, en mi opinión, el púlpito lo que representa es de la iglesia local. Y lo que hace el pastor es administrarlo, no es su púlpito. Eso de que yo dejo o no dejo a alguien predicar, en mi opinión, es un poco relativo, porque parece que la iglesia, la asamblea, no cuenta para nada. Y esa iglesia debería tener una especie de mesa administrativa o directiva donde haya diferentes notas, ¿no? Para dar la melodía, por decirlo así, es decir, puntos de vista. Eso enriquece la iglesia. Nunca debemos enfrentar las opiniones, sino congeniarlas, hacer puentes de encuentro, porque todos queremos servir al Señor en la iglesia local donde el Señor nos haya puesto. Gloria a Dios. Entonces, cuando uno es llamado a ser predicador, aunque sea joven, él debe entender ya del principio que es un siervo de la iglesia, del Señor y de la iglesia. Amén. En un sentido más local y también en un sentido más universal. Entiendo yo, como una opinión. Entonces, hermanos, a esta pregunta, pues bien, probablemente el hermano Branham, siendo profeta, ya había el hermano Bill muchos años, gloria al Señor. Y eso vemos que se cumplió porque ciertamente fue renovado, ¿no? Primeramente como copastor, pero luego ya como pastor principal en la iglesia en Jeffersonville. Porque sabemos que el profeta viajaba mucho y no estaba en la brega del pastorado normalmente, pero era considerado pastor o obispo, superintendente honorario principal, a quien podían consultar cuando había problemas graves o preguntas difíciles, etc. Porque sabemos que el hermano Branham, pues más que pastor, aunque ejerció, era un profeta. Y claro, tienen un profeta, no solamente de los 5 de Efesios 4:11, sino un profeta dispensacional, pues eso era un privilegio muy grande, entiendo yo. Bueno, la tercera pregunta
dice, ¿es lo mismo pluralidad de ancianos contener los 5 ministerios en la Iglesia? ¿Es lo mismo? Bueno, pues yo no tengo así, dice el Señor, pues, le doy de lo mejor que yo sé, pero me puedo equivocar. Por eso es que estoy contento de que haya hermanos con más tiempo en el mensaje que un servidor y que ejercen el estudio quizás con más profundidad y nos pueden ayudar. Pero bueno, como me ha tocado a mí, yo voy a responder la tercera pregunta, si es lo mismo la pluralidad de ancianos o presbiterio que los 5 ministerios, como lo dice, contener los 5 ministerios en la Iglesia. En mi opinión, no es lo mismo. Ahora, desde mi forma de ver las cosas, yo no digo que sea imposible. Imposible no existe en el diccionario, ¿verdad?, de los creyentes, pero entiéndaseme, al menos es muy, muy difícil aunar 5 ministerios de la palabra, es decir, misionero, tener una iglesia que tenga un misionero, o no, que haya fundado esa iglesia o simplemente ha venido después, que tenga un profeta ministerial, o sea, un predicador con una dimensión profética en su ministerio, ¿verdad? Que tenga también un pastor, al menos uno, y que tenga un maestro, un pastor, un evangelista. Me parece, perdónseme la broma, muchos gallos para un gallinero pequeño o mediano. No, es una broma. Pero me parece muy difícil. No obstante, no digo que sea imposible, pero te tienen que administrar muy bien para... Yo entiendo que un misionero, si está en una iglesia, no va a estar mucho tiempo, porque su don es salir y fundar otras iglesias, ¿correcto? Si es un evangelista, pues otro tanto de lo mismo, ¿verdad? Un poco al menos, en esa dirección que el misionero. El maestro sí es más de la iglesia local, aunque también hay grados. Puede haber un maestro que tenga un don que le lleve de forma itinerante por las iglesias de su región, o a lo mejor por su zona, o incluso su país, o vaya usted a saber, a nivel internacional, ¿por qué no? Pero luego vuelve a estar sujeto a sus hermanos ministros y a la iglesia local. No se queda allí, sino que vuelve. Gloria al Señor. Y bueno, el pastor es el que más tiempo se queda entre las iglesias, y efectivamente, si tiene esa vocación pastoral, es el que más huele a ovejas y a cabras. Gloria al Señor. Que más o menos dicen que tiene cierto parecido el olor. Ahora, hemos mencionado Efesios 4:11. Él mismo constituyó, ¿no?, apóstoles, evangelistas, o sea, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿verdad? Ahora, ¿estos ministerios son de carácter local o universal? Bueno, en principio son locales, como acabo de decir, pero algunos de ellos pueden tener dimensiones universales. Puede ser quizás un apóstol misionero o un evangelista, ¿verdad? Ahora, si vamos a los Hechos de los Apóstoles, vamos allá. Tengo a mano la Biblia de Jerusalén, pero vamos, usted ponerla en la que normalmente leemos más, la versión de Reina Valera, y dice lo mismo. Hemos dicho los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 13, ¿verdad? Hechos de los Apóstoles 13, versículos del 1 al 3. Dice así las Escrituras. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón, llamado Níger significa negro, Lucio, el cirinense, Menagén,
hermano de leche del tetrarca Herodes. Menachem es un nombre muy hebreo, muy judío, significa consolador. Y Saulo, que sabemos que es el apóstol Pablo. Dice que estaban estos ministrando, celebrando el culto del Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: separadme ya a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he mandado. Entonces, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y les enviaron. Dijo el Espíritu Santo, bueno, habiendo habido, profetas y probablemente algún don carismático, pues entiendo que muy bien pudiera haber sido a través de uno de esos profetas. Pero vemos que el presbiterio o los que guiaban la iglesia, por lo menos hasta donde nos dice ese capítulo de los Hechos, habían solo dos ministerios de Efesios 4:11, maestros y profetas. No nos dicen más. Hay que tener en cuenta que el relato de los Hechos son los fundamentos, gloria a Dios, donde se va a edificar la casa bendita del Señor. Pero se estaba comenzando la comunidad de nuestro Señor Jesús en este mundo, primeramente en Jerusalén, en Judea, Samaria, y lo dice, y hasta el fin del mundo, ¿verdad? Por todas las etnias o naciones. Así que en este caso vemos los dos ministerios, maestros y profetas. Parece que el texto indica a ciertos ancianos con dones ministeriales, como hemos leído, ¿no? Menachem, el que tenía de apodo Níger, Simón, Saulo y los demás, Bernabé, Barnabás, hijo de la consolación. Entonces vemos que yo entiendo que el presbiterio lo componían los ancianos que habían recibido dones de sabiduría. Ahora, no todos ellos se dedicaban a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Tengo yo textos en la Biblia? Yo entiendo que sí, al menos uno muy fundamental. Podríamos buscar más, quizás con más empeño, pero si ustedes leen o escuchan primera carta del apóstol Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Recuerden que Timoteo era también un misionero, lo mismo que Tito, e incluso Pablo dice y afirma que este joven tenía un espíritu muy parecido al del apóstol Pablo. Dice, entre mis compañeros no he encontrado a otro que entienda y haga las cosas del Señor como a Timoteo, igual que yo. Y él dice, le enseña a Timoteo, así entre paréntesis, la historia, los datos históricos nos dice que ese joven llegó a ser muy anciano y murió sobre el año 100 en la ciudad de Éfeso, siendo uno de los ancianos principales de aquella iglesia, junto con Juan, el evangelista, etc. Bien, dice 5:17. Los presbíteros, es decir, la palabra de origen griego, los ancianos, que ejercen bien su cargo, merecen doble honor. Esta Biblia y otras ponen renumeración, porque se puede entender de las dos maneras, hasta donde yo entiendo y he leído, ¿verdad? Entonces, dice que merecen doble honor o renumeración, los ancianos en general. ¿Correcto? Bien. Coma. Principalmente, es decir, los que reciben mayor honor, principalmente o mayormente, los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y también dice, el obrero tiene derecho a un salario. O sea que vemos que creo que me convence más
la traducción de que merecen doble renumeración. Por lo tanto, si vemos que había ancianos que merecen un doble honor o renumeración, y hay otros que predican y enseñan, entiendo yo, o deduzco que habían ancianos que no tenían la costumbre o el llamado, la vocación de lo que hoy decimos por predicar. Que muchas veces hay predicadores que tiran 3 o 4 horas, está bien. Pero en aquel tiempo era lo más parecido a lo que hace un cura hoy día. Es así, lo que le llaman la homilía. Una lectura con una pequeña exhortación de ánimo y verdad y para edificar espiritualmente con el texto, hacer una especie de midrash, una comparación con alguna parábola, con algún cuento, ¿verdad?, que diera ilustración al texto. 15, 20 minutos como mucho era suficiente. Y eso es lo que suelen hacer los rabinos en las sinagogas. Al menos la experiencia que yo he tenido en España visitando sinagogas, siempre me he encontrado a un rabino que a los 15 minutos ya ha terminado, ¿verdad? Y no es que no sea profundo, pero es su costumbre, ¿no? Y en aquellos tiempos era lo mismo, gloria al Señor. En términos generales hablamos, lo que era la sinagoga. Y recordemos que la iglesia es una copia, en ese sentido, en cuanto a lo funcional de la sinagoga. Por eso el presbiterio. El presbiterio era lo normal en una congregación sinagogal. Y la iglesia, cuyos maestros y apóstoles son todos judíos, eran lo que sabían, lo que creían y lo que vivían. Esa es la cuestión. Que luego las iglesias a través de los años hemos derivado en otras cosas, es otro tema que tiene explicaciones históricas y que no tenemos por qué rechazar ni por qué condenar. Simplemente son pues la dinámica de las culturas y de la historia, en mi opinión. Pero bíblicamente hablando, esto a mi modo de entender, hasta donde yo entiendo, era así. Que no todos se dedicaban a la predicación y a la enseñanza. Pero cuando era cuestión de pedir consejo o de tener una reunión, esos ancianos que no predicaban tenían voz y voto, como todos. Y ellos se levantaban y daban su opinión, un pequeño discurso, lo que fuera. Y eran hombres con mucha sabiduría del Señor. Eran muy sabios en la palabra, gloria a Dios, en las Sagradas Escrituras y en el Espíritu de Dios. A eso me refiero. Este es el modelo que Pablo y su equipo misionero habían establecido. Un consejo de ancianos inspirados, como he dicho antes, en el modelo sinagogal. Y aquí que quisiera yo añadir esas 4 tareas que puede ser que sean 3 o sean 5, pero el hermano Ángel, del cual tomé yo esto, el hermano Ángel Montes, que él, incluso más que por enseñanza, nos puede hablar, para la gloria de Dios, de sus experiencias, no solo conocimientos, que está bien, ¿verdad? Pero de experiencia de campo, ¿no? De vérselas, ¿verdad? En las maduras y en las todavía frutas que no se pueden comer. Gloria al Señor. ¿Verdad, hermano Ángel? Bueno, cada uno hemos tenido, de alguna manera, diversas experiencias y todas son edificantes y todas vienen de Dios y de todas podemos y debemos aprender. Gloria al Señor. Esas tareas que son, como dije, una, administrar los asuntos internos de la comunidad, Hechos 15:30. Ahora, si solamente tenemos un pastor, porque no hay más, y porque, bueno, las circunstancias y la cultura así lo han requerido, y es un pastor, es un hermano piadoso, eso es una gran cosa, hermanos. Gloria al Señor. Yo no estoy en contra de eso, simplemente me ataño a lo que creo que es mejor.
El hermano Pablo hablaba de profetizar, hablaba de hacer un mensaje en otras lenguas según el Espíritu, y su interpretación, que no traducción, interpretación de lo que quiso decir, también de las lenguas de alabanza. Y dijo, me gustaría que todos ustedes hablen en lenguas como yo, decía, pero sobre todo que profeticéis. Y después de enseñarles, dice, yo os muestro un camino mejor. Mejor no significa que el otro era falso, es innecesario, pero hay algo que nos debe motivar, que nos debe guiar, ¿verdad? Como cuando un predicador joven le dice a su pastor, quiero predicar, o ser pastor, bien, pues tenemos que llevarlo a la oración y que él busque al Señor, ese joven, para que entienda qué es lo que le motiva y cuáles son sus propósitos. Sean expuestos en ese altar del desierto ardiente de la prueba de Dios. Gloria al Señor. Porque sobre todo tenemos que mirar el bien del rebaño y el bien del reino de Dios. Por lo tanto, si tenían todos que administrar, no solo uno. Segundo, controlar o guardar la doctrina aquellos que el Señor ha puesto como pastores, ¿verdad? Etcétera. Es un pastorado compartido, como a veces digo. Orar y transmitir la gracia divina. Santiago 5, 14, 15 nos dice, si alguno entre vosotros está enfermo, llame a los ancianos para que oren y le unjan con aceite. Gloria al Señor. Por lo tanto, vemos unos ancianos que ejercen o administran la gracia de Dios, en este caso la sanidad divina. Y cuarto, esa tarea, esa labor es apacentar el rebaño. Gloria a Dios. Claro, hermanos, después de tantos años y tantos siglos de un solo pastor, pues es muy difícil, ¿verdad? Pero depende de la voluntad nuestra. ¿Queremos hacerlo o no queremos hacerlo? ¿Intentarlo o no intentarlo? Yo, desde mi humilde opinión, creo que es lo mejor. No menospreciando otros sistemas que han funcionado, algunos bien, por la misericordia y gracia de Dios. Pero entiendo que esto es lo apostólico. Gloria al Señor. Y si funcionó en la primera iglesia, que solemos llamar de efesiana, ¿por qué no va a funcionar cuando ya el sol se está poniendo y es el omega? Bien, hasta aquí la tercera pregunta. Voy a ver si soy más rápido. La cuarta dice, es interesante, como todas las demás. El hermano Branham dice que el pastor es el padre espiritual local. Entonces, ¿podemos tener varios padres espirituales en la iglesia? Desde luego. Esto podría haber sido preguntado sinceramente por un hermano que le atrae o cree en la doctrina de la pluralidad de ancianos, como también pudiera ser preguntado por una persona que no cree en esa doctrina del presbiterio local, o que no le convence, o que tiene dudas. Está bien, gloria al Señor, ¿verdad? Todos estamos creciendo. Ahora, el hermano Branham dice, bueno, en otras palabras sí lo dice. Yo he estado ojeando un trabajo muy bien hecho, pues creo que ustedes lo tendrán, me imagino que también, trabajo realizado en el tabernáculo de Cabimas, Venezuela, ¿ve? Donde hace un repertorio de los temas y las citas donde el hermano Branham habla de la predicación, de los ministerios, y sobre todo de los ancianos y del pastor, que es un anciano también, obispos, etc. Y efectivamente, lo dice de otra manera, pero eso es como una moneda que tiene dos caras, desde mi punto de vista.
y también es como las espadas de los romanos, cortitas, pero con doble filo. Y había que utilizarla muy bien o terminabas tú hiriéndote a ti mismo. Bien, hay que ser ducho, ¿verdad? Ahora, Padre espiritual, sí, ¿por qué no? En un sentido absoluto, dice Jesús, no llaméis Padre a nadie en la tierra. Tampoco le digáis maestro. Entonces hay maestros en la iglesia, ¿por qué no le llaman maestro? Porque el contexto habla de una idolatría o una exageración de veneración a mi rabino o a mi pastor, en este caso, a mi sacerdote, diría el católico o el ortodoxo, etcétera, ¿no? Hay que llevar cuidado. Pero ciertamente, un buen pastor, el buen pastor es Jesús, ¿no? Fíjese que nunca dijo, yo soy el buen profeta, el buen evangelista, el buen apóstol. Todo eso lo era nuestro Señor Jesús. Pero sobre todo, Él dijo, el buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Desde luego era una imagen vívida que todo el mundo, desde el más sencillo al más instruido, podía entender. Más en aquel tiempo tan rural y tan pastoral o pastoril del primer siglo, ¿verdad? De nuestra era, gloria a Dios. Entonces Él puso, y vemos en Él que era un pastor, era un varón, que cuando tenía que ser rígido, digámoslo así, o tieso, entre comillas, lo era, ¿verdad? ¿No? Digamos que no se casaba con nadie. Pero en Jesús hallamos también esa condición tierna, ¿verdad? Un pastor tiene que tener también ese lado de la bondad, de la compasión. Si el amor no tiene compasión, o si la justicia no es compasiva, nos podemos ir y deslizar hacia una justicia justiciera, digamos, vengativa casi. Pero la justicia tiene que tener siempre esa sal, ¿no?, de la paz, pero también de la compasión, gloria al Señor. Y Jesús era un varón asequible a los demás, tanto los niños que se acercaban. Una de las pocas veces que el Evangelio define a Jesús como indignado fue cuando sus amigos apóstoles, hombretones y derechos, pues reñían a las mujeres que traían a sus hijos para que el maestro los bendijera. Es que realmente los rabinos no estaban acostumbrados a que vinieran toda la chiquillería con sus perritas en él, con sus mocos, quizá, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Un pastor mío decía que el reino de Dios huele un poquito a orín, porque fíjate que Jesús nació, ¿verdad?, como un hombre y en un establo, parece ser, en Betlehem. Y Jesús dijo que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino. Desde luego habla de cualidades de la infancia, no de las niñerías y de las tonterías que hacen los niños, sino de esa cuestión. Por ejemplo, un niño, pues cuando recibe un regalo no pregunta mucho, lo recibe con alegría, ¿verdad? Bueno, pues ahí tenemos que parecer a los niños. El niño cree a su papá y a su mamá a pie juntillas, no discuten, ni pone en duda la palabra de papá. Así de siempre. En Jesús vemos esa parte tierna, asequible a los hombres. Y Él recibe a los niños y los bendijo. Ya me estoy yo imaginando la sonrisa de oreja a oreja que pondría su mamá cuando vieron a aquel rabino de Galilea, que ni era de Judea. Había ciertas disputas, los de Judea siempre se quedaron un poquito mejor. Pues no quiero hablar de Buenos Aires, ¿verdad? No quiero hablar tampoco de los madriles, ¿no? O de los catalanes que se creen, dicen, superiores. Esas cosas de la envidia igualitaria de las regiones, ¿verdad? Los bichos de las envidias. Y en aquel tiempo funcionaba igual que hoy día en todos los pueblos. Entonces, solamente que tenéis que reconocer los de Judea,
que el vino de Galilea era superior. Por eso mandaban pedir vino de Galilea. No obstante, en Judea también dicen los historiadores que había buen vino, pero como el de Galilea, olvídense. Entonces, el Señor Jesús tenía. Entonces, el pastor tiene que tener esa doble en su personalidad, ¿verdad? Saber tratar a los niños, saber cómo tratar a las mujeres, si tiene la necesidad de que su esposa del pastor esté a su lado para hablarle, o el esposo de la hermana, etcétera. Gloria al Señor. Entonces, sí, ciertamente, yo entiendo que puede ser un padre, ¿verdad? Ahora, con esto tenemos que llevarnos también cuidado, porque también esta pregunta tiene cierta parte delicada. Digamos que el pastor es el padre espiritual de una iglesia en una localidad. Bueno, eso depende de las circunstancias. A veces la ha fundado un evangelista, o esa iglesita la fundó un misionero, un apóstol, ¿verdad? Y en ese sentido, al menos los primeros no fueron engendrados por el papá pastor, sino por otro hermano, ¿verdad? Pablo dijo: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Somos servidores del Señor. Gloria a Dios. Entonces, no tiene que haber ese señorío sobre los hermanos de un pastor, porque es el padre espiritual, y es lo que le da derecho. No lo entiendo yo así, ¿verdad? Hasta existen otros tipos de padres que son muy absorbentes, pastores que son, si no dictadores, lo más parecido, que impiden el desarrollo integral de los niños en Cristo. En cierto sentido es cierto, pero ocurre como con un misionero, ¿verdad?, que engendra hijos por la gracia del Señor. Pablo dice en sus escritos, creo que a los Corintios, que él los engendró, ¿verdad?, con muchas oraciones, mucho dolor, persecución. Gloria al Señor. E incluso también dijo que era madre, porque Pablo dijo: sufro dolores de parto hasta ahora mismo. Es que vemos también el rol de la madre, un rol muy olvidado muchas veces en los estudios y en las predicaciones, ¿verdad? Jesús puso el ejemplo, en este caso no de un águila real, sino de una gallinita que es mamá. Entonces, ese sentido materno hace que cuando los polluelos de la gallina tengan peligro de algo, o simplemente necesiten el abrigo porque hace frío, etcétera, aún para dormir, ella los acoge con sus alas. Y él mismo se compara y a su Padre Celestial como una gallinita. Vemos el sentido maternal y femenino en Dios, ¿verdad? Lo vemos. No solo el del varón de guerra, sino el de un sentido femenino y maternal. Gloria al Señor. ¿Cuántas veces quise juntaros?, dijo Jesús a los de Jerusalén. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisisteis. Gloria al Señor. Ahora, aquí esto nos puede llevar, no sé si existe solo una cita, los que manejan muy bien el tema de la tablet o del archivo, por favor, me podríais ayudar en esto. Pero yo solamente vi una cita en que el hermano asemeja, ahora vamos a ver, al pastor como esposo de la iglesia. Y eso es verdad. Ahora, si lo entendemos en su dimensión, entiendo yo, de una analogía. Siempre la analogía tiene un sentido simbólico, no tanto literal, ¿verdad?, que pudiera tenerlo, pero generalmente la analogía tiene un sentido tipológico y simbólico, más que tipológico.
simbólico. Como el mashal, los masalín, las parábolas tienen otro sentido, porque Dios nos dio un lenguaje para comunicarnos, no para enredarnos. Entonces, si Él dijo eso, es una analogía, como encontramos en las cartas de Pablo acerca de la libre y de la esclava, Sara y Agar. Son analogías. Entonces tenemos que entendernos en el sentido de la analogía, de lo simbólico, no de lo literal. Porque entonces, si eso es así, algunos han llegado a tomárselo tan en serio, ¿verdad?, que en realidad pues se comportan como un esposo en una familia, ¿verdad? Este es el evidente peligro de sacar el texto fuera del contexto. Padre espiritual, correcto, pero siempre de un contexto. Esposo de la iglesia, bien, pero siempre de un contexto. Porque en un sentido absoluto, el pastor, y en este caso el esposo de una iglesia local y de todas las iglesias del mundo, es Jesucristo, que ha comprado esas almas a precio de sangre, ¿o no? ¿Correcto? Él es el esposo. O sea, hay que llevar mucho cuidado, porque así empezó los títulos blasfemos que tiene el que se sienta en Roma, que son títulos blasfemos, dice la Biblia. Entonces, lo que pertenece a Dios, atribuirlo a un hombre, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro. Gloria al Señor. Pues ese pastor va a atender, si así se comportara y tomara esa frase del hermano Branham fuera de su contexto y la toma a rajatabla, va a tratar a su iglesia local como algo personal. Ve lo importante que es que tenga ministerios a su lado que puedan decir, hermano, momento, ¿dónde vas? Yo te amo, eres mi compañero, eres mi amigo, comemos juntos, pero sobre todo tengamos temor a Dios, ¿no? Someteos unos a otros en el temor de Dios, no en un maridaje jajajiji y de compañerismo como el que va al fútbol, ¿verdad? Y el compadre. No es así. No. Pero sí en la seriedad del Evangelio. Podemos decir a este hermano, no, esto no es así, ¿ves? Vayamos a las Escrituras, ¿verdad? Que es la luz que alumbra. Gloria a Dios. Ahora bien, decía que esa persona va a decir, bueno, entonces la iglesia, si yo soy el esposo, es propiedad mía, como es mi esposa, a la cual se debe sujeción. Yo soy el cabeza. Bueno, muchas veces más que cabeza es un cabezota y un cabezón, que decimos en España, y entienden mal el sentido de cabeza. Se lo entienden fatalmente. Y claro, se mete un machismo que en vez de irnos a un extremo nos vamos al otro y tenemos que cuidarnos de estas cosas. Cuando se eleva la alegoría a un sentido literal, pues el extremismo ocurre en muchas desviaciones y hasta aberraciones. Cuidado, amados míos, con eso. Cuando se establece la doctrina apostólica del presbiterio, es muchísimo más difícil, no digo que no pueda ocurrir, pero es mucho más difícil por el sentido común que ocurran estas desviaciones doctrinales. Yo no tengo duda de que el sistema episcopal monárquico de un solo pastor en una iglesia ha producido muchos e innumerables daños en la iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor. Aquí puse algo, pero no sé ni yo mismo. Bueno, gloria sí. Sí, exactamente. Nublando. Todas esas desviaciones al final lo que han hecho es nublar el entendimiento sano de los creyentes de las iglesias. Recuerde que hay que añadir ciencia o conocimiento de las escrituras en nuestras vidas personales y como iglesia local. Tenemos que ir subiendo la escalera santa de la pirámide. Bien, y ya la última, y son las 2:15,
y creo que vamos a dejar como casi 3/4 de hora para más preguntas, pero también para hermanos que quieran compartir. ¿Les parece bien? La última pregunta, bueno, las que me enviaron en WhatsApp. Referente a los diezmos, ¿deben ser para un solo anciano o pastor? Porque un pastor es un anciano. Bueno, yo lo leo como me lo han hecho. Referente a los diezmos, ¿deben ser para un solo anciano o se deben repartir entre todos? Y hace otra pregunta. ¿O el pastor debe tener un sueldo, un salario? Bueno, lo más rápido posible, queridos hermanos. El diezmo es un concepto y hay que entender los conceptos. Y también una práctica que encontramos en el Viejo Testamento, ¿correcto? Las escrituras que llamamos nosotros Antiguo Testamento, que nos vinieron mayoritariamente en hebreo, ¿verdad? Es un concepto que Dios quiso que su pueblo tuviera en su mente para que lo entendiera y luego en su corazón para que lo viviera de buena gana. Amén. Y luego una práctica. No se queda todo aquí, sino que luego hay una práctica. En cuanto a su significado y su principio espiritual, para un servidor, hermanos, sigue vigente. Como principio de vida de un creyente en Jehová y un creyente en Jesús. Y el Jesús del Nuevo Testamento es el Jehová del Antiguo Testamento, ¿correcto? No hay dos dioses, no hay una dicotomía de pensamientos. Un Dios muy estricto, muy duro, donde no existe nada de gracia y compasión, y un Dios lleno de gracia y compasión. No. Esa bicicleta no la vendieron, pero yo no la compró. ¿Verdad? La gracia la ves desde el principio. Ahora, su expresión máxima, desde mi punto de vista, la vemos en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Su esplendor. Eso es amén. Gloria al Señor. Pero decir que la ley de Dios no hay gracia es muy peligroso. Ahora bien, esta gracia actúa en el creyente por motivaciones correctas, no impuestas. Entonces, hay que tener esa sabiduría, ¿verdad? Sigue vigente, ¿verdad? No es el momento de disertar sobre el diezmo porque nos llevaría muy lejos, pero para mí, repito, es legal. Yo no tengo un Dios ilegal, ni un Mesías sin ley, sin Torá. Yo tengo un Mesías que me lleva a la comprensión más plena. De ahí viene el término pleró, completar algo, perfeccionarlo. Habéis leído o habéis oído, no es lo mismo, pero bueno, está escrito, habéis oído, ¿verdad? Mas yo os digo algo más. Esa es la intencionalidad. Yo os quiero explicar qué quiso decir Dios a través de nuestro hermano y profeta Moisés. Yo quiero explicarlo. Gloria al Señor. La Torá del Mesías es más sencilla. Sin embargo, la gracia que encontramos en Cristo, también encontramos el Dios de nuestro Señor, de nuestro Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está escrito, creo que en la carta a los Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿A qué Dios se refería? Al mismo, no hay otro, el antiguo y del nuevo. Aquellos que se van al extremo de una gracia barata y una gracia que no hay ley y que todo está bien, jajají, papá Dios me lo perdona todo, pues es un error inducido por líderes y pastores que están llevando a las ovejas a una perdición. Porque ni en el Antiguo Testamento he encontrado yo una palabra más horrenda que la palabra horrenda. Entonces, volviendo al tema, no ha cambiado. Ahora, hermano,
¿Cómo expresamos hoy el diezmo? Sería un estudio muy interesante. Pero vemos que el destino de esos diezmos en el viejo Israel era para los levitas. Ellos no tenían trabajos seculares, se dedicaban al servicio divino. Y tenían también los sacerdotes, o los Cohen, ¿no? Los coanitas. Todavía llevan el apellido Cohen. Cohen significa sacerdote en hebreo. Entonces, era para los levitas y sacerdotes. Entonces, si tomamos la tipología, entiendo yo, ¿verdad? Que en este nuevo régimen en que vivimos del Espíritu, los diezmos, ¿qué son? Pues es una expresión moderna de la 10ª parte del sudor de mi trabajo. Gloria al Señor, la 10ª parte de un salario. Aunque también puedo expresar ese diezmo hacia otros ministros con comidas o con frutas, dependiendo también de la situación. Yo estuve ejerciendo de pastor, no siendo, pero bueno, entonces yo no tenía la luz que tenía ahora, me quitaba la Asamblea de Dios y tuve que ir a otra denominación, si no, no podía servir a unos hermanos que estaban solos en un pueblo muy rural, bastante rural, de la provincia de Murcia, y eran de la denominación de Filadelfia, mayoritariamente gitana, pero esa parte era más paya, que decimos en España, es castellana, no gitana. Bueno, no sé si me hago entender. Y allí estuvimos, mi esposa y yo, con mi hijo, todavía no había nacido el segundo, sirviendo al Señor lo mejor que podíamos de pastor. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo no tenía un salario, ni se me daba el diezmo. A mí se me daba la comida, yo no tenía que preocuparme de nada. Se me había puesto una casita preciosa al lado de, que habían conejos, y yo podía servirme, si quisiera, de los conejos, otros animalitos, y entonces me servían la comida y vivíamos así por un año, más o menos, no recuerdo exactamente. Gloria a Dios. Pero bueno, literalmente la 10ª parte de mi salario son destinados a los que sirven al Señor en este altar del Evangelio. Para mí, el presbiterio, ya lo hemos leído, ¿verdad? Lo hemos leído. Los presbíteros, los ancianos, que ejercen bien su cargo, merecen doble remuneración, principalmente los que se afanan en la predicación y en la enseñanza. La Escritura, en efecto, dice, no pondrás bozal al buey que trilla, ¿verdad? En otra ocasión, en 1 Corintios, dice, y Dios estaba preocupando de los bueyes o de nosotros. Yo digo de los dos, pero en el contexto que el apóstol estaba hablando de los que sirven al Evangelio. Entonces, para servir todo el tiempo, si fuera posible, al Señor, si tiene una familia, si la iglesia puede, pues se le da un salario. ¿Cuántos hijos tiene? 1. Vale, pues vamos a ver cómo está la vida. Entonces, que sea un salario de acorde, ¿verdad?, al salario general de los componentes de esa iglesia. No es un salariazo, ¿verdad?, pero tampoco sea paupérrimo o pobre, ¿no?, digamos, a nivel de la congregación, de acuerdo a sus necesidades, ¿verdad? Gloria al Señor. Por tanto, dice la Escritura, hemos leído, que se debe repartir. Repartir, recuerda, levitas, plural, sacerdotes, plural, entre comillas, o mejor dicho, entre paréntesis. Yo un día, digamos que reté a alguien de buena manera, diciendo, muéstrame las Escrituras una sola vez en que aparezca pastor en singular para hablar de un hombre. Siempre surge el término plural, pastores, nunca pastor. Sujetaros a vuestros pastores, por ejemplo. Ahora, cuando habla de Jesucristo, ¿verdad?, siempre es en singular. El pastor, el príncipe de los pastores, ¿correcto?
Eso es para tenerlo en cuenta. Yo no digo que ahí tengamos que sacar un dogma, pero es interesante. Desde luego ese hermano no me pudo mostrar ningún texto en que, dirigiéndose a los hombres, las escrituras le hablen como pastor. Gloria al Señor. Bien, por lo tanto, hay que repartirlo. Ahora bien, en cuanto a pagar un salario, como estamos hablando, a un pastor o a un ministerio que pueda dedicarse todo el tiempo a su vocación, me parece a mí bien siempre que no sea gravoso a la iglesia. Porque si hay otro pastor, otro copastor, ¿qué va a pasar? Uno va a recibir y el otro no. ¿Y el evangelista qué hacemos? ¿Y el maestro? La normativa de 1 a Timoteo 5, 17 y 18, tal como yo lo entiendo, hermanos, siempre habría que aplicarla según las circunstancias de esa iglesia local. Y con oración y pidiendo la guía del Señor. Me he pasado 10 minutos de más. Bueno, estimado, hasta aquí he hecho lo que he podido y hermano Freddy, pues le doy paso a usted. Que Dios les bendiga, preciosos hermanos. Dios le bendiga, hermano Enrique. Muy bueno. Vamos a ver si damos lugar a los hermanos para las preguntas. Aunque hermano Oscar está usted presente, no sé, porque las preguntas primeras fueron las de usted, hermano Oscar. No sé si usted las comprendió o tiene algo ahí. Todavía, hermano Oscar, Dios le bendiga. Sí, hermano, Dios le bendiga, hermano Freddy, Dios le bendiga a todos. Hermano Enrique, que Dios le bendiga. Gracias por su exposición. Ahí hay bastantes cosas muy interesantes. Muy interesantes y, por supuesto, ¿verdad? Siempre surgen más preguntas. Siempre. Se va hablando de la palabra y se aclara todo, siempre surgen más preguntas. Pero estoy bien, entré un poco tarde cuando el hermano Enrique ya había entrado. Creo que voy a volver a escuchar la explicación de las preguntas y las respuestas. Pero está bien, hermano, muy bien, hermano Enrique, lo felicito y gracias. Gracias por contestar. De nada, hermano Oscar. Gracias a usted. Yo creo que hermano Enrique es un hombre muy especial y lo siento de un buen espíritu y le agradezco porque es un gran esfuerzo que hace y estudiar no es fácil y traer la palabra ante todo este montón de águilas, ¿verdad? No es fácil. Sí. Hermano, le debo un café. Gracias, hermano Enrique. Me gustaría tomarme un café con usted, créalo. Oh, gloria a Dios. Un pollo frito también. Amén. Gracias, hermano. Los felicito y gracias a todos, hermanos. Dios les bendiga. Hermano Enrique, usted la primera pregunta decía de que le muestre por el mensaje la pregunta que hacía. El hermano Oscar no estaba cuando usted empezó la primera pregunta. A ver si la repite, hermano Enrique, hermano. la primera pregunta. Sí, con mucho gusto. Dice, ¿por qué el hermano Branham dijo que las elecciones para pastor se deberían hacer todos los años? ¿Y la iglesia puede quitar el pastor si la iglesia quiere? Sí. Hermano Oscar, esa pregunta el hermano no la contestó casi. Bueno, confío y además, habiéndola hecha el hermano Oscar, digamos, con doble razón, que esa afirmación la hizo el hermano Branham. Ahora, a mí me hubiera gustado saber dónde está la cita, más que nada para leer el contexto, ¿comprende? Para comprender mejor la cuestión. No para dudar, sino para comprender. ¿Me explico? No obstante, me da la impresión que esto se debe a una tradición de las iglesias bautistas de ese tiempo, especialmente las del sur, o centro-sur, que se renovaban todos los cargos de la iglesia y de la mesa directiva con votación popular a mano alzada, como era la costumbre en los Estados Unidos desde que se
creó la nación, digamos así, ¿verdad? Se confirmaba, o quizás si hubiera algún problema o por alguna razón, también se podía quitar el cargo de pastor, ¿verdad? La iglesia era soberana, ¿verdad? La soberanía de la congregación, hermano Oscar y demás, era lo fundamental. Ahora hay casos como, por ejemplo, el hermano Collins estuvo en Jeffersonville por un tiempo, unos años de diácono, pero en los últimos años, prácticamente 64, 65, lo vemos como copastor, ¿ves? Tenía un don allí que no había aflorado y que la iglesia lo reconoció en un momento dado y lo eligió a él como ayudante de 2 pastores en ese tiempo. Hablo del 64 65. El hermano, si recuerdo bien, Caps, y el hermano perdón, el hermano Neville, el hermano se me ha olvidado, bueno, el hermano Neville. Sé que Cap era copastor, si recuerdo mal. Ya había otro, que lo dije el otro día, pero mi memoria es flaca. No sé si es por los años, hermano. Pero ya me vendrá, ya me vendrá. Entonces no sé si me estoy explicando. O sea, la segunda parte de la pregunta es obvia. La iglesia puede quitar al pastor. Ahora, no de cualquier manera, sino de manera bíblica, ordenada y caballerosa, como el hermano Branham nos dice. No juntándose 2 o 3 por ahí, diáconos o no diáconos, diciendo esto no me gusta porque en vez de predicar media hora, predica 3/4 de hora. Oiga, que los hay, ¿eh? Que los hay. O lo ha habido. Iglesias muy, muy estrictas, hay cosas de esas. No se pasa de 5 minutos porque ya hay una campanilla que le avisa. Lo sé por experiencia. Yo estuve en una iglesia, me pasé un pelín y pasó por ahí uno, pum, pum, pum. Yo pensé, ¿qué estaba haciendo? Pero era por eso que me estaba pasando de tiempo. Era una iglesia denominacional que me invitaron a predicar, ¿no? Porque como evangelista yo no le hago asco cuando hay buen espíritu en una denominación y me invitan a predicar o colaborar, ya sea en la calle o en el local, en el templo que ellos le llaman, ¿no? No sé si he respondido, hermano. Hermano Oscar. Sí, hermano, sí, muy bien, hermano. Sí, entendía eso anteriormente. Yo había leído acerca de los pastores que había tenido en el tabernáculo, sí. Todo correcto como usted lo está diciendo. Sí, y voy a ver si encuentro la cuota esta, el extracto del cuando habla acerca de las reglas de la iglesia. Ok, de acuerdo, muy bien. Sí, mano, gracias, oye, gracias, Dios le bendiga. Gracias, amén, igualmente. Dios lo bendiga, hermano Oscar. Hermano Alexis, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Bueno, quiero compartir una cita con respecto a la pregunta que estaban haciendo, la primera pregunta, donde el hermano dice si al pastor o el ministro debe ser elegido cada año. Y bueno, el profeta con respecto a eso dice que no. Voy a leer la cita como el profeta la menciona acá. Está en el mensaje en súper sentido. Y dice así: ahora la designación, hace unos momentos, de un nuevo síndico, el hermano Sotman dice: yo estoy seguro que los síndicos y todos están conscientes ahora que al fin del año fiscal, el 1 de enero, todos los oficios de la iglesia, tales como pastores, diáconos y demás, se vencen. Luego corrige, dice: entonces si ellos quieren continuar, y ahí dice: pastores no quise decir eso, quise decir síndicos, diáconos y maestros de escuela dominical y demás ellos. El pastor es elegido por la iglesia y él se queda hasta entonces ellos. Y ahí dice que obviamente el pastor no puede ser o no puede volver a ser elegido nuevamente, como los demás oficios de la iglesia, que expiran cada año. Ahora, con respecto a lo que mencionó el hermano Enrique, también en Conducta, Orden y Doctrina, el profeta dice que
claro, menciona que la iglesia es soberana, concuerdo con lo que dijo el hermano Enrique. Si hubiera algún caso especial, especial en este caso que hubo alguna falta con el ministro, con el pastor, dice primero que hablar con él y corregirlo. Y si obviamente él no se arrepintiera, debiera ser expuesto a la iglesia y la iglesia debiera elegir si él sale o sigue o permanece. Porque siempre el profeta pronunció que la iglesia era soberana. Tampoco nadie podría llegar y sacarlo, tiene que ser la iglesia. No sé si habrá aportado a la pregunta que tenía el hermano. Sí, hermano, estupendo, fabuloso. De hecho, lo he leído esta tarde y lo tenía por ahí apartado, pero se me ha ido haciendo otras cosas, pero justo lo que usted ha leído lo he leído yo esta tarde aquí en España. Así que estamos en el mismo espíritu. Amén, hermano Alexis. Por mi Dios le parte. bendiga, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Sí, ahí está el mensaje, pues aclarando. Si quizás alguien tuvo alguna duda, quizás ahí está el profeta pues aclarando. ¿Algún otro hermanos, tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano y le damos lugar. Hermano Enrique, aquí va mi pregunta entonces. Dígame. Ya que no tienen los hermanos preguntas, aquí va mi pregunta. Bueno. Acerca de... usted, claro, lo mencionó algo, pero a ver si lo amplía un poquito. Acerca del el diezmo que debe tomar los ancianos o el pastor, dependiendo cuántos ancianos haya en aquella iglesia local. Los hermanos o los ministros o los que tomen el diezmo deben dedicarse solamente a la obra de Dios para que tomen todo el diezmo, o no importa si tengan otro trabajo aparte, aún así pueden tomar el diezmo. En mi opinión, usted es el hermano Freddy, ¿no? Que lo confundo con el hermano Oscar. Sí, el hermano Freddy. Disculpe. Bueno, en mi opinión, ya aquí hay hermanos que darán la suya si lo desean. El diezmo completo no es para un solo hombre, en mi opinión. Ahora, si solamente hay un pastor que está ejerciendo, enseñando, predicando, pues es normal que allá donde uno es alimentado, allí tiene que poner su penique, ¿no? Y los hombres de Dios pues no viven del aire como nadie, ¿verdad? Vivimos de las habichuelas, de los tomates y de algún que otro disgusto, ¿no? Que nos da la vida. Y entonces son hermanos como nosotros, con sus problemáticas, si tienes mujer, si tienes hijos, lo que fuera, la lucha, ya sabe usted, la lucha diaria en este mundo, ¿no? Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, gloria al Señor, esa es mi opinión. Ahora, si hay diferentes ancianos que trabajan en la obra y que apoyan al pastor con sus dones ministeriales, entiendo yo que se debía repartir. Entiendo yo. Ahora, eso está al criterio de esa iglesia local, ¿no? Por ejemplo, en lo natural, pues sabemos que a los bueyes, dice el Señor, no le pongas, ¿no?, bozal. El buey tiene que sentirse buey, tiene que sentirse libre. ¿Se preocupa Dios de los animales? Por supuesto. El Dios que creó a los animales tiene un trato exquisito con los animales y nos manda a nosotros que lo tengamos. Animales como antiguamente la vaca, el buey, el asno. Primeramente, cuando venían de trabajo, se le tenía que poner la comida a ellos. Y después, cuando los animales ya estaban comiendo, entonces el hombre tenía que comer él.
pero primero eran los animales, etcétera. Es una cosa muy interesante, por cierto. Me encanta el trato de Dios con los animales en general, ¿verdad? No estamos hablando de las fieras, pero los animales domésticos. Entonces, el hombre que tiene el Espíritu del Señor se nota también en su trato amistoso a esos hermanitos pequeños, ¿no? Bien, dicho esto, que me enrollo como las persianas, el tema era, la pregunta era, ¿no? Entonces, digo yo, hay que repartirlo, hermano. Ahora bien, si la iglesia local X que estamos hablando tiene suficiente para pagar salario, pues, y si esa persona tiene ese llamado a una vocación total, porque no es tan fácil, en muchos casos se dan de que, bueno, pues yo fui, con todos mis respetos para los camareros, ¿verdad? Y Dios lo llamó, y ahora soy pastor. Oh, parece que he subido de categoría social, ¿no? Y entonces, claro, yo quiero un sueldo de acuerdo a mi categoría social. Pero ¿qué si esa persona es un ingeniero o tiene un trabajo libre, de profesiones más libres, como médico, como enfermero, X, ¿no? O tiene su propio negocio, ¿verdad? Si es llamado a una vocación de todo tiempo de servicio a Dios y a su iglesia de todo el tiempo, no es tan fácil, porque tiene que, entre comillas, aventurarse en fe de que Dios lo va a cuidar. No es fácil, por las experiencias que yo he visto, no en mi vida, pero sí en otras personas, ¿verdad? Que quizá han estado llamadas, pero no han dado el paso porque dicen, fíjate tú de la iglesia, ¿no? ¿Verdad? Porque a mí me pasó, pero bueno, no voy aquí a dejar mis lágrimas. me dejan el camino, casi como el que encontró el buen samaritano. Pero bueno, eso es punto suspensivo, hermano. Pero en el mundo religioso que vivimos, que es bastante neurótico, es peligroso dejar el trabajo y confiar, a no ser que sea una iglesia muy espiritual y el que es llamado también lo sea, y es un llamamiento santo. Y hay prueba en su vida de que Dios lo quiere todo el tiempo. Deja los barcos de la pesca, cual Simón y los hijos de Zebedeo, y siguen al maestro. Y aquel deja un sitio donde podía ganar mucho dinero, que era la mesa de los tributos, probablemente en las fronteras, que es donde más plata se ganaba uno, como nuestro hermano Mateo, no te digo ya su jefe, el que estaba en el árbol, que era muy pequeño, ¿no? Zaqueo, pues ganaban mucho, y ahora dejarlo no es fácil. Pero si está llamado y la iglesia lo apoya, pues adelante, Dios proveerá. Cuando Dios envía a una persona una labor, también le provee el equipo espiritual y algún Ur y algún Aarón que sostengan sus manos, cual Moisés, ¿no? Para la batalla, ¿verdad? Que ahí está Josué, el Espíritu Santo, luchando en nuestra batalla, para librar al pueblo de Dios de sus enemigos. Entonces quiero decir, no sé si he respondido su pregunta o me he liado, ¿no? Concretamente, 1 Timoteo explica bastante bien que se reparta, porque el modelo sinagogal es el modelo que escogió las iglesias de origen gentil también. Eso era lo que se hacía, luego cambió. Tú con el obispo, el arzobispo y no sé qué, el arciprés, pues todo se desmadró, todo se fue, decimos en España, ¿no? Todo se fue y se juntaron unos pequeños traidores, hicieron una gran traición al Evangelio. Entonces nosotros tenemos que retomar la restauración de todas las cosas. Y en cuanto a esto, que es un tema también delicado, y hay diferentes sensibilidades, y no tengo yo por qué tener razón. Pero yo, a su pregunta, estimado hermano Freddy, pastor, yo creo que se tienen que repartir, no darlo todo a un hombre. Porque imagínese el diezmo que puede tomar en 50 personas, y de esas 50 personas hay 10 en paro y pasándolo fatal. Y el pastor ganando
$5,000 al año. O sea, perdón, al mes. ¿No es un escándalo eso? Ahora, pues después, porque que sea espiritual el pastor y que reparta a sus pobres. Sí, sí, gloria a Dios. Pero, ¿por qué debemos dar lugar a eso, no? Cuando el apóstol Pablo dice, creo que a los corintios, que se haga todo, ¿no? Que el más rico comparta con el pobre, etcétera, y que haya, dice una palabra en castellano que se me ha olvidado, porque haya igualdad, ¿no? Como igualdad, ¿verdad? Según la necesidad. Bueno, no sé si le he respondido, hermano Freddy. Sí, hermano Oscar. ¿Cómo es? Ay, perdón, hermano Enrique. Sí, muy bien, hermano. Tiene levantada la mano el hermano Boris. Démosle lugar. Dios le bendiga, hermano Boris. Dios les bendiga, hermano. El hermano Branham dice, Dios bendiga, hermano Enrique, también, gracias por su respuesta. El hermano Branham dice en el libro Israel y la Iglesia, en el primer sermón, eso está Israel en Egipto, puede ser, el primer sermón de esa serie, dice que él fue el que recogía la ofrenda, el que recogía la ceniza de la estufa, el que barría, era diácono y todo eso durante 17 años. Y él tenía su trabajo secular, por así decirlo, su trabajo, ustedes saben que él trabajaba en el asunto de la línea telefónica o del asunto de los cables, ustedes saben eso. Entonces él tenía ese trabajo y tenía su trabajo como pastor de la iglesia, donde él tenía que hacer todas estas cosas, como decimos, como en circo pobre, ¿verdad? Como bien lo exponía el hermano Enrique la semana pasada sobre la evolución de la visión sobre este asunto del implementar este asunto de la pluralidad de ancianos. Yo tengo aquí un libro que se llama Mayordomía de Justo González, y en la introducción este historiador, que tal vez no es el mejor o el del gusto de todos, él comenta que la Iglesia Europea al principio tenía apoyo del Estado. Bueno, sabemos esto que estaba casada la Iglesia con el Estado, de los hombres que tenían tierras y todo eso, y la Iglesia se separa de la Iglesia Católica, los protestantes, y esto también en las diferentes naciones protestantes tuvieron apoyo del Estado, porque va hablando de la administración en la Iglesia a lo largo del tiempo, en la historia. Y luego dice que cuando se fueron a Estados Unidos, los padres fundadores, esto está en la página 2, ya no estaba el apoyo del Estado, entonces se vieron en la necesidad para proseguir con la obra de recoger lo que es ofrendas y diezmos y tener su propio sistema de mayordomía sobre estos dineros que se recogían, porque ya no estaba el Estado subsidiando todo, sino que ahora eran una nación libre y, como decía nuestro hermano Enrique, se fundaron en libertad de religión. En ese contexto histórico tenemos al profeta que viene un siglo después de la fundación de Estados Unidos prácticamente, y se establece el tabernáculo Branham y recogen la ofrenda. El hermano Branham dice que en ese tiempo, ahí en Israel, en Egipto, dice que en ese tiempo lo que se recogía en el plato de la ofrenda no alcanzaba y él se veía en la obligación de trabajar y predicar también. Entonces, le preguntan en Venezuela al hermano Libey, en una reunión de ministros, en pregunta y respuesta del año 73, si no me equivoco, los ministros hacen la pregunta, le dicen, hermano Lee, ¿debe un pastor, si los diezmos de la iglesia no alcanzan, es lícito al pastor trabajar? Y el hermano Lee Bay dice, sí, yo también lo hice por 17 años y no me morí. Si la iglesia es pequeña, él debe trabajar, porque la escritura dice que es peor que un justo el que no provee para y anexa la fe. Entonces, pero la pregunta es si el pastor tiene un trabajo por perspectiva también. Yo creo que lo perfecto
sería que el pastor no trabajara, que se dedicara por completo a la obra, porque si vamos a la escritura, en el libro de Jueces, se me permiten, en el libro de Malaquías hay dos cosas que el profeta Malaquías denuncia, y una de esas cosas es, primero, que la gente dejó de diezmar. Esa es la primera cosa, dejó de diezmar. Habían diezmos que se llevaban al templo, pero habían otros diezmos que se dejaban en las ciudades levíticas para el sustento de los levitas en cada región. Eso es lo que se demanda, se denuncia en Malaquías capítulo 3, y hay otra denuncia que hace el profeta Malaquías, que es sobre casamiento y divorcio en el capítulo 2, que dice que uno le es desleal a la mujer del pacto de la juventud. Entonces, hay dos cosas que aquí Malaquías está hablando, que descuidaron primero el asunto de los diezmos, y como no habían diezmos para sostener a los levitas, que eran los que tenían la palabra en cada localidad donde ellos estaban, y el templo mismo, entonces, como no había alguien que predicara la palabra, se cae en desórdenes y en pecados por falta de la instrucción de la escritura, como el adulterio. Eso es lo que yo veo aquí en este libro. Y si vamos al libro de Jueces, me parece que, déjame ver si lo encuentro rápido, en el libro de Jueces, para mí lo perfecto es que el pastor no trabaje, se le haga un sueldo y se dedique a la obra a tiempo completo. El hermano Branham dijo, los pastores, si nos llaman a las 4 de la mañana, un verdadero pastor, dice, estará dispuesto a responder. Entonces, para eso se requiere que no tenga un trabajo, que no esté pendiente de despertarse temprano el otro día porque tiene que cumplir un horario y está sujeto a estos otros afanes, sino que se puede dedicar a tiempo completo a la obra. Creo que es Jueces 9, si no me equivoco, déjeme ver. No es Jueces 9, déjeme encontrar esta cita, donde habla de que había un levita que venía de la ciudad, de la tierra de Benjamín, buscando un lugar donde hallar, donde encontrar pan, y no lo hallaba. Entonces un hombre vino y le dijo, quédate aquí, quédate en mi casa. ¿Se acuerdan de esa escritura? Está en el libro de Jueces, me parece. Y la cuestión es que después de eso, son 10 para las 9. Después de eso, bueno, primero hallamos que este levita viene huyendo. ¿Tienen la cita? ¿Dónde está la cita? ¿La encontró alguien? Está en Jueces, me parece que no la puedo leer ahora. 17:10, dale, hermano. Déjeme ver. 17:10. Esta es la cita, 17, sí. En aquellos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero. Era levita y forastero allí, dice. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá, una ciudad levítica, dice, para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar, y llegando en su camino al monte de Efraín, mire todo lo que caminó el levita buscando el sustento. Vino a casa de Micaías, dice, y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita respondió, soy de Belén de Judá, una ciudad levítica. Dice, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Por qué el levita dejó su puesto del deber o su lugar en la ciudad levítica en Belén de Judá? La razón está en el libro de Malaquías, no estaban diezmando. Por esta razón el levita se sale de su posición y se va a buscar un trabajo secular, y al no haber alguien que tomara la escritura y le enseñara al pueblo, el pueblo hacía lo que bien le parecía. Entonces yo veo que este asunto del diezmo y la ofrenda está vinculado con el asunto de tener un ministro o ministros a tiempo completo, porque si no tenemos los ministros a tiempo completo, se baja la guardia de alguna manera, hermano. Yo creo que la iglesia deberíamos nosotros motivarla, incentivarla a que tengan a su ministro a tiempo completo. Como decía el hermano Enrique, a veces son grupos pequeños y el dinero no alcanza y se ve en la obligación por fuerza mayor el ministro de salir a buscar un trabajo, pero debería ser algo que idealmente no lo haga, descuidar la parte
espiritual. Incluso hay pastores que yo conozco que tienen ciertas carreras o profesiones y son pastores y al mismo tiempo se dedican a su oficio secular o a su profesión secular, y por esta razón ellos terminan hasta con sus matrimonios destruidos, hermano. Y esto es una triste realidad. En el mensaje estoy hablando, y es porque por un lado la iglesia estaba bien constituida, habían buenos diezmos como para mantener al ministro, pero por otro lado él no quiso soltar su trabajo secular, y al final descuidó la iglesia, la casa, su familia, su esposa y todo, porque es mejor hacer una cosa bien que muchas cosas a medias. El hermano Branham nos dice que él lo hizo durante 17 años. ¿Era lo perfecto? No era lo perfecto. En su falencia, que es lo que tenía el profeta para apoyarlo en cierto modo, en este descuido, porque él tenía que salir, hacer la rutina, a veces no volvía a su casa, no predicaba muchas veces, y tengo el testimonio de Graham Snelly, creo que, o de uno de ellos, que dice, cuando el hermano Branham, yo me encargaba de los cultos cuando el profeta por el trabajo no podía volver al pueblo donde estaba el tabernáculo, entonces yo hacía los servicios, yo predicaba, yo hacía esa parte. Tengo el testimonio aquí. Puede ser el hermano Hooper el que hacía ese trabajo, uno de los ancianos del tabernáculo, que estuvo al inicio. Entonces, se descuida, hermano. El problema de esto es que se descuida. Entonces, si un ministro trabaja, debe recibir los diezmos. Si él está trabajando porque los diezmos no son suficientes y el hombre no ha descuidado su puesto del deber, punto número uno, no ha descuidado su puesto del deber, está todos los servicios, pudiendo está en el servicio, predicando, trayendo un mensaje fresco. Yo creo que es justo que ese hombre reciba los diezmos, porque aunque tenga un trabajo acá secular, también está cumpliendo su oficio acá en lo espiritual o con la iglesia. Entonces, y la escritura dice el obrero es digno de su salario, porque yo no voy a un restaurante y como, por ejemplo, y en la otra mesa también hay un grupo comiendo y el otro grupo pagó su cuenta. Yo no le digo al mozo o al mesero, no le digo, ¿sabe qué? No le doy propina porque usted ya recibió una propina ya. No sé si logro hacerme entender. O también está la otra costumbre, hay gente que diezma en otros lugares y no en sus iglesias locales. Debemos diezmar donde comemos, dijo el profeta. Yo no voy a un restaurante, como, me limpio la boca y voy a pagar al otro restaurante al frente. No hago eso, yo pago donde como. Entonces, hay varias cosas que entran en esa pregunta, hermano. Ahora, si la iglesia tiene suficiente ingreso como para que el pastor deje su trabajo, yo pienso que lo perfecto es que el pastor deje su trabajo y se dedique al 100% a la obra. Eso es lo perfecto, porque estaría haciendo muchas cosas a medio. Ahora, si la iglesia no tiene diezmos suficientes que obligan al pastor a salir a trabajar, entonces sí es justo que el pastor reciba también de esos pocos diezmos para complementar con su trabajo de medio tiempo, porque generalmente los pastores que salen a trabajar buscan trabajos de medio tiempo, como aquí dice la escritura, estaban buscando dónde ganarse el pan, cómo ganarse el pan. No es para hacerse rico, sino que es para llevar el pan a la mesa. Entonces, si el ministro tiene un trabajo de medio tiempo porque la iglesia no da suficiente, porque son pocos hermanos, son pobres, es justo que se le pague el diezmo, hermano. No sé si respondo a su pregunta. Perdóneme, también me enredo como una persiana, hermano. Sí, hermano Boris, muy, muy bueno. Dios le bendiga. Sí, como que Sí. estamos un tanto nerviosos acá. Pero muy bien, hermano Boris, excelente aportación. Sí, yo también creo de esa manera, con un detalle más ahí, porque el pastor, pues que pudiera también dársele una parte, porque si él tiene un trabajo secular y tiene lo suficiente como para vivir, pero a la misma vez si está ejerciendo el oficio correctamente, pero aún así creo que sería lo justo, ya que si es una iglesia grande, sería solamente una parte que se le dé, porque si él toma todo el diezmo más del trabajo secular, pues se enriquece, y eso se ve mucho, que se enriquecen también los pastores y Correcto. incluso eso es un tropiezo también.
Correcto, hermano. El ministro debería vivir conforme a la media de la congregación. Conforme a la media de la congregación. Porque yo conozco ministros que ganan, la iglesia le hace un sueldo, pero la iglesia es grande, los hermanos son dadivosos, hay gente pudiente en la iglesia y gente pobre, y el ministro, su sueldo es más alto que el sueldo de un presidente incluso. Entonces, hay esos casos y es inmoral, hermano. Y hay ministros tan desubicados que se paran en el púlpito y dicen, yo gano tanto dinero y si quiero me compro una casa, si quiero me compro un auto y el auto que yo quiera. Entonces, es inmoral, hermano, se cae en lo inmoral. ¿Y hay pluralidad de ancianos en esa iglesia? No hay pluralidad de ancianos en esa iglesia. No hay. Entonces, eso no es correcto. Debería la iglesia, como aquí dice en este libro de historia, la mayordomía, el historiador dice que cuando llegaron las iglesias americanas tuvieron que ver su propio sistema de administración y la iglesia latinoamericana, su origen de la mayoría fue en Estados Unidos. En Norteamérica se originaron la mayoría de las iglesias latinoamericanas, entonces se heredó el sistema de administración americano y, y, y la iglesia, como hablaba el hermano la semana pasada, las iglesias son congregacionalistas o congregacionales, donde la mayoría de las iglesias congregacionales, ellos acuerdan cada cosa, como hablaban también hoy día el hermano Enrique, ellos acuerdan el sueldo del pastor, el sueldo de los diáconos. La iglesia debería fijar ellos, la asamblea, porque esa es la administración que hay en el mundo eclesiástico protestante aquí en Latinoamérica. Las iglesias congregacionales, ellos acuerdan el sueldo del pastor. Ellos lo acuerdan. Como decía el hermano, se debería ver cuántos hijos tiene, dónde vive, en qué condiciones, y conforme a eso hacerle un sueldo al pastor. Como dice la escritura, que no me des mucho, dice, para que me olvide de ti, ni me des poco para que te ofenda, sino que danos, Señor, lo necesario para vivir dignamente. Eso debe ser, hermano, algo conforme a la medida de la iglesia.